Hi everybody. Hoy voy a hablar de un tema bien importante y es el tema de la Torah o la Torah, que en español lo que significa es instrucción. ¿Okay? Algunas personas dicen que es ley, pero el significado correcto es instrucción. Es interesante cómo se nos dice a nosotros que la Torah o la Torah ya no la tenemos que seguir, pero es importante que la sepamos y la sigamos. No estoy diciendo que se van a seguir todos los 600, más de 600 mandamientos que hay en esta Torah, porque obviamente a nosotros muchos no nos aplican. Y es importante saber qué realmente era la Torah y las fiestas de Yahweh que se encuentran en Levítico, en el capítulo 23, porque a la vez que nosotros entendamos eso, que estas fiestas pertenecen a la Torah, vamos a entender exactamente el fundamento de la Biblia. A la vez que nosotros entendamos eso, vamos a ver la Biblia de una manera completamente diferente y va a ser mucho más fácil para nosotros aprender. Ok, para las personas que dicen, yo sé que hay un versículo aquí que habla de que Yahshua puso la Torah, se la llevó a la cruz, pero no está hablando de la Torah de los mandamientos, los vamos a eliminar, las cosas que nos dijo Yahweh que hiciéramos. No, él está hablando de los mandamientos de los hombres. ¿Y por qué nos damos cuenta de eso? Porque mire lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 18 al 19. Dice, esto está hablando de Yahshua. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y es interesante que aquí se están incluyendo también los profetas, las fiestas de Yahweh, las fiestas solemnes de Yahweh. Seguimos con el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Elohim, de los cielos. Y es interesante que algunas veces oímos eso, que por ejemplo, pues Jesucristo, Yahshua, no seguía el sábado, cuando él sí seguía el sábado. Porque si Yahshua no hubiese seguido el sábado, él no hubiese sido el profeta que Yahweh que había dicho Moisés, que él iba a ser enviado a la tierra, y ese profeta que iba a estar completamente, él iba a ser dirigido completamente por Yahweh, right? Y eso lo encontramos en Deuteronomio. Vamos a chequear esto, porque creo que es Deuteronomio 18 o 15. Porque si él no hubiese seguido esto, Deuteronomio 18, mira lo que dice aquí en los versículos 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Y tú lees eso y tú piensas que estamos hablando de cualquier otro profeta. No. Aquí Moisés está hablando de Yahshua. Dice el 16, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Sigue el 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré, en mi nombre yo le pediré cuenta. Se estaba refiriendo a Yahshua. Y si Yahshua no hubiese seguido los mandamientos y la Torá, y hubiese quebrantado el mandamiento del sábado, él no sería el profeta, porque entonces hubiera desobedecido a Yahweh. Esas son una de las cosas bien importantes que tenemos que pensar y estudiar. ¿Por qué? Porque tenemos estas cosas metidas en la mente, que la Torah ya no sigue en pie, cuando sí todavía sigue en pie. Y cuando chequeamos las fiestas de Yahweh, que la fiesta es algo bien importante porque las fiestas empezaron a darse así la primera vez en Egipto, cuando él los sacó. Algunas veces no nos damos cuenta
que esa fue la primera celebración, como quien dice, de los panes sin levadura y la Pascua. Eso primero sucedió ¿en dónde? Sucedió en Egipto. Antes, esa misma noche, él los sacó de Egipto. Y después cuando llegaron al desierto, él le siguió a ellos dándole las fiestas que se tenían que celebrar y las celebraron. Incluso ellos empezaron a celebrar el sábado en el desierto. ¿Ok? Y muchas personas piensan que el sábado no lo tienes que guardar. Sí, el sábado es sagrado. Ese mandamiento no ha pasado. Los 10 mandamientos siguen en pie. En ningún lado en la Biblia nos dice que el sábado no se tiene que guardar. Sí. Y déjenme decirle algo. Los sábados, cuando tú estudias, empiezas a guardar el sábado y lo empiezas a guardar a la puesta del sol del viernes. Ahí es cuando empiezan los días para Yahweh. Para Yahweh los días no empiezan a las 12 de la noche. No. Para Yahweh los días empiezan por la tarde. Al ponerse el sol, ahí empieza un día. Los viernes, al ponerse el sol, hasta el sábado, al ponerse el sol, ese sería el sábado. Y cuando uno estudia el sábado, porque ese es un día sagrado para Yahweh, uno aprende muchas cosas. Así que empecemos a hacer el hábito de guardar el sábado si se puede, ¿ok? Aprendamos a seguir los mandamientos de Yahweh y a sacarnos todas estas ideas erróneas. Por eso es como yo siempre les digo, es importante el estudio. Porque hay cosas que aunque yo las explique, uno no las puede como que comprender e integrar bien en nuestras vidas, a menos que le preguntes a Yahweh y Él entonces te haga comprender todas estas cosas y verlas por ti mismo, ¿ok? Bueno, seguimos. Yo voy a leer ahora cómo es que algunas veces un versículo aquí que es bien interesante, que prueba que todavía la Torah, como él decía en Mateo capítulo 5, versículos 18-19, no se ha cumplido completa. Miren, si vamos a a Lucas, ¿ok? Si vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18 creo que es el del 21, si no me equivoco. Lucas capítulo 4. Ok, mire, aquí está hablando Yeshua, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Cuando leemos esto, él pidió el libro de Isaías. Si vamos a Isaías, capítulo 61, ¿ok? Isaías es un libro bastante grande. Ok, Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, versículo 1 y 2, mira cómo dice el Isaías capítulo 61. El Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza de Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero no me va a dar tiempo explicar estos versículos, o voy a tener que hacer otro video, los veo en la segunda parte.